y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados, el doctor Pablo Encalada, penalista, el doctor Paulo Caña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, y el doctor Nino Casanelo, también penalista. Les invitamos para hacer un análisis de cómo queda la justicia luego de al menos 3 casos emblemáticos. Por cierto, hay tantos juicios que se procesan, pero al menos Metástasis, Purga y Plaga, que ha llevado la Fiscalía General a poner en la justicia para que decida finalmente, luego del debido proceso, derecho a la defensa y principio de inocencia. Para resumir, el caso Metástasis, hay 52 involucrados, parte de ellos en la cárcel. El caso Plaga, 13 procesados, 6 de ellos con orden de prisión preventiva. El caso Purga, 14 procesados, 13 con prisión preventiva. ¿Cómo queda la justicia, doctor Paulo Caña? Muy buen día. Doctor Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, ¿cómo queda la justicia, al menos con estos 3 casos que se han puesto en escena en la justicia ecuatoriana? Bueno, traslado la pregunta mientras retomamos con el doctor Paulo Caña. Por favor, doctor Pablo Encalada, ¿cómo queda la justicia con estos casos que de alguna manera ha escandalizado al país? Buen día. Buenos días, Yario Arenera, buenos días a los contertulios, Paul, Nino y a toda la ciudadanía. Golpeada, ¿no? Son 3 casos que han sido una secuela, digamos, Metástasis 1, 2 y 3, que vienen a ser Metástasis, Purga y este último, ¿cómo es el nombre que le pusieron? Plaga. Plaga, este último Plaga. Son una secuela de casos que ponen en evidencia lo que ya venía pasando en el Ecuador. Es decir, nosotros hemos sido testigos desde hace 2 o 3 años del abuso de las garantías constitucionales, que no solo que se las interponían para lograr libertades totalmente contrarias a derecho, sino que también las autoridades públicas utilizaron estas acciones para mantenerse en los cargos o para volver a sus cargos. Entonces, el manoseo de las acciones constitucionales casi que no ha tenido, distinción. Todo el mundo la ha utilizado. Y esto que los casos más graves que veíamos, como incluso los abogados tenían la audacia de restregarnos en la cara su corrupción cuando se tomaban fotos con los criminales liberados a través de habeas corpus o de medidas cautelares. Nosotros veíamos y sabíamos que no estaban actuando en derecho. Y lo que está pasando ahora, finalmente, creo yo, después de lo doloroso que ha sido conocer estos casos, ya digamos con certeza qué es lo que estaba pasando, y un poco se ve con alivio, porque yo al menos veo y digo, estas acciones tramposas están teniendo consecuencias. Y claro, es tan triste que las cárceles estén llenas de abogados, jueces y algunos fiscales también, que eso da un poco la pauta de cómo se estaba juzgando en el país. ¿Cómo puede ser que, digamos, los justiciables, ¿no?, las personas que son sometidas a un proceso, es una víctima, un procesado, etcétera, cómo puede ser que ahora vean que sus jueces, quienes resolvían sobre su culpabilidad o inocencia, sean quienes están siendo procesados, encarcelados o mencionados en estos casos tan graves de corrupción? Entonces, finalmente, inicia siendo doloroso, pero finalmente creo que se convierte en un bálsamo, porque nos damos cuenta que la justicia sí está tomando cartas en el asunto, está sancionando a estos individuos corruptos y ojalá que continúen. Si es que tienen que ser más, pues que sean más. Bienvenido al doctor Paulo Caña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha. ¿Cómo queda la justicia, al menos con estos casos emblemáticos, como decía el doctor Pablo Encalada, este manoseo de las acciones constitucionales? Buen día. Miguel, muy buenos días. A través del caso de Purga y Plaga, nos ha dejado en el fondo al sistema judicial, y que de una u otra manera se ha tildado no solo nuestra profesión, sino el sistema judicial en sí, con actos de corrupción donde están jueces, fiscales, abogados en libre ejercicio profesional inmiscuidos en estos actos. Pero considero que una vez que hemos tocado fondo y que
también en el mismo sentido de Pablo, posiblemente habrá 2 o 3 casos más que determinen o que nazcan de este caso metástasis, pero eso nos permite a que hoy por hoy nos unamos todos y tengamos un solo objetivo, una sola idea, y es rescatar al sistema judicial, rescatar a la función judicial, rescatar nuestra profesión, y para ello debemos unirnos no solo fiscalía, jueces, abogados en libre ejercicio profesional, sino academia, docencia, para tener un solo objetivo y también en ese sentido poder educar en las aulas preuniversitarias sobre lo correcto que se debe hacer, la parte ética, moral, sobre las buenas prácticas que deben tener y con ello formar buenos abogados y buenos seres humanos, Miguel. Efectivamente, la academia también tiene su responsabilidad. Bienvenido al doctor Nino Casanello. ¿Cómo queda la justicia con estos casos expuestos por la Fiscalía y procesados en la justicia como metástasis, purga, plaga? Buen día, Nino. Muy buenos días, Miguel. Un saludo a la audiencia de Radio Democracia, un saludo al doctor Encalada, al doctor Ocaña. Yo creo que con una profunda visión a futuro, a efectos de no poder o no tropezar con las mismas piedras. Este siempre ha sido un poco mi enfoque, pero yo creo que es tiempo de sincerar económicamente al país, y estos 3 casos lo que nos han demostrado es que si el servicio público de la Administración de Justicia, y más concretamente la Administración de Justicia Penal, tienen una deficiencia o una tendencia a hacer predominar variables económicas por encima, ¿sí?, del Estado de Derecho, que es lo que hemos visto en esta retahíla de acciones constitucionales injustificadas desde hace 2 años más o menos, pues que hoy empieza a tener un fin, como lo señalaba el doctor Encalada, el doctor Ocaña. Lo que tenemos que hacer ahora es entender cuáles van a ser esos incentivos o estas estructuraciones de organismos de control, de mecanismos a la interna del Consejo de la Administración, es decir, la judicatura o el sistema que quieran implementar con los años, si es que existiera una reforma constitucional. Lo más importante es hacerle entender también a las personas que ven el servicio público y particularmente el servicio público de la Administración de Justicia como un medio para enriquecerse, hacerles entender que esa no es la vía. Es un apostolado, es efectivamente una forma en la que yo le puedo proveer a mi sociedad lo más básico del Estado de Derecho, que es la resolución de conflictos, pero no es un espacio para hacer comercio, como lamentable y tristemente nos han insinuado estos 3 casos de coyuntura. Ahora, eso también tiene que ver, como efectivamente lo decían los panelistas, no solo con formación ética, sino con solventes credenciales académicas, y lo digo con dureza, ¿no? También con empezar a analizar, ¿sí?, cuáles son los requisitos para ejercer a nivel nacional. Es duro decirlo, tenemos que en un proceso de depuración, no solo de nuestra función judicial, sino de las personas que salen a ejercer como abogados. Y a aquellos que decidan incorporarse a la Administración de Justicia, insisto, fuertes controles económicos, fuertes controles a nivel de visitas sociales, algo que comentábamos en este mismo espacio hace unas semanas, la necesidad de entender cómo están viviendo y hacia dónde van todos los miembros de la cadena de la administración, porque no solo son jueces, y esto nos lo ha señalado principalmente el último de los casos, son operadores de asistentes judiciales, policías que están de una u otra manera vinculadas a la Administración de Justicia en cuanto al paso de información. Entonces, si nosotros, y aquí yo lo digo, la mayor y más inminente reforma penal tal vez es una reestructuración de nuestra función de transparencia y control social a través de la superintendencia y de los otros órganos de control, para que nos den una radiografía de qué es lo que ocurre en ciertas dinámicas, y en función de eso ir descartando las anomalías, incrementos patrimoniales no justificados, no declaratorias de impuestos, movimientos bancarios con escozor, se lo digo, Miguel, y creo que los copanelistas van a compartir. Hemos visto cómo han utilizado el sistema bancario incluso para hacerse transferencias en función de pagar actividades ilícitas. Entonces, es ahí donde nosotros sí tenemos que generar los controles, una suerte de gran hermano judicial, si se quisiera mañana, que nos asegure además que estas personas entiendan, aquellos que entren por los motivos equivocados, que están siendo vigilados y que no se van a poder enriquecer.
Doctor Pablo Encalada, como decía el doctor Nino Casanello, hay que tener una visión de futuro sin dejar de analizar estos casos que están en desarrollo, que ha planteado la Fiscalía con la investigación penal y que tramita la justicia ecuatoriana. Usted decía que ha habido un manoseo de acciones constitucionales. Si miramos a futuro, ¿cómo lo que ha hecho la Corte Constitucional permite garantizar que no sigan los abusos de garantías constitucionales? Reconocemos que ha habido un enderezamiento en las tareas que cumple el órgano administrativo y disciplinario, el Consejo de la Judicatura. ¿Se podrá dejar de manosear con estos jueces venales, muchos de ellos en la cárcel hoy? Lo que pasa es que con el tiempo lo que vemos es que no es que había inseguridad jurídica digamos, la inseguridad jurídica no era provocada por el ordenamiento jurídico, sino por estas acciones mañosas, tramposas de los jueces. Entonces no hay fórmula, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos establecer a través de la norma que no la violen, ¿no es cierto? Es decir, lo único que se pueden establecer las consecuencias. Y si bien, claro, lo que hacían estos jueces es entrar por cualquier endija que les permita la ley para hacer interpretaciones abusivas, arbitrarias, y sobre las cuales también hay muchos abogados que teorizan, es decir, que desarrollan teorías para justificar estas aberraciones jurídicas. Y entonces, en ese sentido, la Corte Constitucional ha aclarado muchas cosas, y quizás una de las decisiones más importantes de la Corte Constitucional fue aclarar que cuando los jueces resuelven acciones constitucionales sí prevarican. Porque esto en algún tiempo fue una verdad, ¿no es cierto?, que tuvimos en el medio, que a través de una sentencia, me parece que del año 2017, se decía que cuando los jueces resuelven una acción constitucional, acción de protección, habeas corpus, no cometen prevaricato. Esto con la idea de que el derecho se vaya desarrollando a partir de las sentencias. Y entonces esto se convirtió en una patente de corso para que los jueces, ¿no es cierto?, conscientes de que no los puedan meter a la cárcel por sus decisiones, abusen de aquello. La Corte Constitucional dijo, no señor, esto no es verdad. Cuando resuelven cuestiones de fondo, no prevarican, pero cuando proceden en contra del derecho, es decir, abocan conocimiento sin competencia, como lo que pasaba en estos casos, de Jorge Glass, por ejemplo, ¿no es cierto?, que presentan una acción en Manglar Alto cuando él estaba detenido en Latacunga, ¿no es cierto? Estas cosas, o devolverle los bienes a Norero en La Concordia o en Santo Domingo, no estoy exactamente claro dónde fue, pero cuando hacen estas cosas, dijo la Corte Constitucional, ahí sí prevarican. Entonces, esa decisión fue muy importante, por la cual ahora Fiscalía, ¿no es cierto?, está habilitada ya a procesar a estos jueces corruptos que en contubernio con abogados igual de corruptos estaban realizando estas acciones. Corte Constitucional también aclaró ya en qué casos se pueden dictar habeas corpus, ¿no es cierto? Aclaró y dijo, a ver, un ratito, los habeas corpus no es que puedes recuperar la libertad de una persona que está siendo que ha sido condenada, ¿no es cierto?, y que obtiene medidas alternativas o sustitutivas a través de un habeas corpus dictado ya cuando esta persona está con sentencia condenatoria ejecutoriada. O sea, hay algunas cosas que la Corte Constitucional ha ido aclarando y con lo cual, digamos, el Estado de Derecho ha ido cerrando filas en contra de estos abusos. Luego el Consejo de la Judicatura tiene atribuciones legales. Aquí ha habido, digamos, hay una discusión que se ha generado, y es que antes el Consejo de la Judicatura podía destituir de inmediato a los jueces cuando consideraba que habían actuado en contra del derecho con error manifiesto, con negligencia manifiesta o error inexcusable, ¿no es cierto? Y entonces, el dolo también. Varias autoridades, ¿perdón? El dolo también. Y el dolo también. Y varias autoridades de la Judicatura han dicho que se los ha limitado en su accionar cuando la Corte Constitucional en el año 2019-2020 dijo que el Consejo de la Judicatura ya no podía tomar esas decisiones por sí mismo, sino que necesitaba de una decisión de un órgano jurisdiccional que califique la decisión del juez como negligencia manifiesta, error inexcusable o dolo. Es decir, es verdad que se limitó al Consejo de la Judicatura, pero esto fue una lucha que tuvimos desde varios sectores de la academia, desde los abogados en libre ejercicio, porque en cambio esa atribución que tuvo el Consejo de la Judicatura fue el arma con la cual fue secuestrado el Poder Judicial por el gobierno de ese momento, en donde los jueces y fiscales eran sometidos, amenazados, si no cumples con esta decisión, te voto, ¿no es cierto? Y entonces la Corte Constitucional dijo, no señor, esta no es una atribución del Consejo de la Judicatura, la calificación del actuar jurisdiccional de los jueces les corresponde a los mismos jueces, pero hoy se mantienen
aquellas atribuciones legales para que, por ejemplo, suspendan a estos jueces que están actuando de manera incorrecta y luego de que un juez superior califique su decisión puedan ser destituidos. Así que atribuciones legales existen. Lo que cada vez se va cerrando más es la posibilidad de la arbitrariedad, lo cual a mí me parece lo más correcto. Claro, lo que han hecho los jueces al margen de la ley demuestra lo que dice el doctor Pablo Encalada. Doctor Paul Ocaña, el tema de que se evite irse por sobre la ley con estas acciones de jueces y la actuación del Consejo de la Judicatura. Si uno compara entre el actual y el anterior, es indudable, por ejemplo, y esto fue público cuando se denunció que el juez Curipayo de Santo Domingo tuvo 35 procesos disciplinarios, 35, cuando tiene atribución el Consejo de la Judicatura, por cierto, debido a proceso, un proceso disciplinario abrirlo, pero puede suspenderlo hasta que se desarrolle el proceso. ¿Cómo ve usted esto? En efecto, el Consejo de la Judicatura tiene una diferencia bastante alta entre el actual y el anterior. Los jueces que cometen algunos ilícitos. Y esto es importante porque a través de el control que haga el Consejo de la Judicatura, unido a la Contraloría General del Estado, a la UAF y al SRI, podemos determinar sobre actos de corrupción donde exista un enriquecimiento ilícito no justificado. Y esto es importante porque a medida de que se vaya haciendo este control podemos ir erradicando los actos de corrupción. El actual Consejo de la Judicatura en buena medida está tomando control en ello y está teniendo un accionar que es bastante loable y eso permite a que todas las partes que formamos del sistema judicial también podamos ser observadores, veedores y aunar en ese mismo sentido para, como indico, la idea es erradicar en su totalidad los actos de corrupción. Doctor Nino Casanello, ¿se podrá evitar este manoseo de las acciones constitucionales con una actuación también oportuna y drástica, de acuerdo con el ordenamiento jurídico del Consejo de la Judicatura? Bien, yo, por ejemplo, insisto, ahí voy a tomar un poco las palabras del doctor Encalada y se lo planteo a ellos para que lo revisen. Siempre va a depender de la capacidad de corrupción que tiene este sistema, que además muta sin importar, digamos así, la coyuntura política. Y hay que decirlo así, los invito a ambos porque lo revisen. Pasó un poco desapercibido por el barullo del recurso de revisión, pero en las reformas de diciembre había una propuesta de reforma al artículo del prevaricato tratando de suprimir el verbo proceder en contra de norma expresa. ¿Y por qué empiezo diciendo esto? Porque justamente eso es lo que aclaró el fallo que citaba el doctor Encalada. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estos tres casos, y se lo planteó a la ciudadanía, nos muestran que a todo nivel, los que de una u otra manera participan, incluso a veces inconscientemente, hasta por ignorancia, por el solo hecho de no entender lo que pudiera significar colocar un artículo de esas características en un contexto tan complejo como el que estamos, nos da cuenta de que estas organizaciones tienen la capacidad de adaptarse a la coyuntura política en la que se encuentran y buscar soluciones en diferentes espacios. Entonces yo creo que el único punto común, ¿sí?, que sobrepasa las coyunturas políticas, la conformación A, B, C, D de un Consejo de la Judicatura, la conformación A, B, C, D de una Corte Provincial, de una Corte Nacional, es la lupa en la arista económica, porque eso sí creo que nos lo ha dejado muy claro esta serie de penosos episodios de la justicia. Ninguno de ellos se ha movido si no es porque está en la nómina de una persona capaz de transferir ingentes cantidades de dinero a todo nivel a efectos de lograr su objetivo. Si nosotros ponemos una lupa grande como nunca en el servicio público, y ya no solo me refiero a la libre remoción, sino a mandos medios y mandos bajos, y creamos una cultura del control, como de hecho la tiene desde hace casi 70 años Contraloría General del Estado, la Superintendencia de Bancos, nosotros tarde o temprano vamos a lograr efectivamente purgar, tomando el nombre del último caso, los malos elementos, porque van a decir esto ya no resulta en negocio, esto ya no resulta redituable inmediatamente. Y yo soy muy, digámoslo así, repetitivo
en el tema económico porque sigue siendo la gran deuda de nuestra administración. Y aquí, más allá de ser una crítica, los doctores Ocaña y Encalada me comprenderán, nosotros deberíamos estar siendo testigos de muchos más procesamientos de lavado de activos, de enriquecimientos privados no justificados, de enriquecimientos ilícitos, de los que realmente estamos siendo testigos en un contexto tan grave como el que hemos visto. Hemos utilizado o hemos visto investigaciones por delincuencia organizada, el doctor Encalada me comprenderá, que sin perjuicio de que nos muestran una realidad y que nos han abierto los ojos a nivel de ciudadanía de lo terrible que está el sistema, luego a nivel probatorio sí puede permitir que se cuelen por la rendija uno que otro elemento que fue un poquito más meticuloso a la hora de tratar de esconder sus huellas o sus relaciones, más allá de que sea público o que sea fácilmente inferible que tuvo parte o no. ¿De qué? Es una frase famosa, ¿no? Coloquialmente hablando, dos cosas no se esconden, la tos y la plata. Del factor económico, sí, difícilmente alguien va a poder negar un estilo de vida, viajes ostentosos, colegios que salen de su esquema de gastos, pagos de tarjeta de crédito que no se corresponden con su ingreso, y aún los que se logren colar en variables como esta, van a tener situaciones como las de los capos de la mafia siciliana Messina, que por 50 años tuvo que utilizar la identidad de un tercero, no tenía transacciones por sistema bancario, se manejaba solo en efectivo, y claramente entenderá usted que con toda la vida mafiosa pues no se la goza como la pretenden gozar estos mafiosos de cuello blanco o mafiosos de mallete, como he decidido llamarlos a partir, digamos, de estos hechos tan terribles que han acontecido. Entonces, mi apreciación es, nosotros tenemos que utilizar las herramientas legislativas, judiciales, las herramientas administrativas, pero como estos son espacios que tarde o temprano pueden sucumbir a intereses políticos y económicos, nosotros sí tenemos que generar un sistema de control, de expurgación económica importante en todas las personas que decidan atravesar la vida pública. Y ojo, esto no significa que se va a castigar el éxito, ¿sí?, que puede tener una persona económico en el desarrollo de su vida pública, de su vida académica. El tema es darnos cuenta si es correlativo y si es un crecimiento gradual, o si de la nada, pues, tiene una explosión patrimonial del 500%. Eso es imposible. Disculpe, Miguel, extender. ¿Cómo ha pasado? Doctor Pablo Encalada, precisamente cómo golpear a las economías ilegales. A veces el ciudadano común dice, cuando vende un vehículo, le depositan, le expurgan, y está bien los controles, pero ¿por qué no hay esos controles debidos a las economías ilegales que circulan? Hoy vemos en el último caso, en el caso Plaga, esos depósitos de 15,000, 20,000 dólares, como si fuese normal, doctor Encalada. Bueno, yo ahí tengo que coincidir con el doctor Casanello, y es verdad, tenemos ahí las herramientas legales que probablemente no se están utilizando. Yo había dicho antes ya que la Fiscalía no está utilizando un tipo penal, un delito que es muy útil, que es el de enriquecimiento ilícito. Ustedes saben, ustedes que, digamos, somos todos, seguimos los casos judiciales, ¿no es cierto? Son muy populares desde hace algunos años. Los casos de la Fiscalía, y recordarán que no hay muchos casos de enriquecimiento ilícito, ¿no es cierto? ¿Cuál es este? Es cuando el funcionario público tiene un patrimonio que no puede justificar. Entonces, estos casos que son excepcionales, la Fiscalía quizás nos queda debiendo, y por ahí entonces, si es que apuntamos a eso, a perseguir a aquellos funcionarios, y principalmente hablando de la justicia, ¿no es cierto? Aquellos fiscales, jueces, funcionarios que tienen unos patrimonios injustificables, quizás podríamos apuntar a una reforma legal también que pueda apoyar a una mejor persecución de los mismos. Y esto es un tema técnico, pero que en la práctica es muy útil lo que voy a decir, y tiene que ver con que el delito de enriquecimiento ilícito en el Ecuador tiene una exigencia de que tiene que probarse que el enriquecimiento es producto del ejercicio del cargo. Así lo dice la ley. Es decir, yo tengo que un juez, por ejemplo, ¿no es cierto? Un juez tiene un patrimonio, gana 5,000 dólares y de pronto tiene un patrimonio de $1 millón, ¿cierto? ¿De dónde? Pero el delito exige que, la redacción del delito exige que se demuestre que ese enriquecimiento es producto del cargo, es decir, que estaba vendiendo sentencias. Y eso eleva la carga probatoria, hace más difícil que se pueda probar cuando, si es que ya hay una consecuencia ahí, ¿no es cierto?, evidente, tiene un patrimonio demostrado de $1 millón,
y este juez no puede justificarlo, entonces ya hay un enriquecimiento ilícito. Entonces digo, debería también apuntarse a una reforma legal en ese sentido para poder perseguir esos delitos. Ahora también la Contraloría General del Estado, ¿no es cierto?, tiene que realizar este trabajo y quizás un poco, no sé si desformalizarse, quizás esta pueda ser la palabra, pero tiene que ver con esto que nos decía el doctor Casanello. La tos y la riqueza no se pueden ocultar. Y estos funcionarios, además de manera muy torpe, nos demuestran en sus redes sociales la forma de vida que tienen, el estilo de vida. A la ciudadanía, digamos, un sueldo de $5,000 de un juez, de $4,000, $5,000, es un buen sueldo para vivir cómodamente. Pero no te da, pues, para tener, no sé, pues, 4 viajes al año al exterior con toda la familia. No te da, pues, para vestirte de la forma, o para usar Rolex. No dan las cuentas, ¿no es cierto? Y este modo de vida son expuestos en sus redes sociales. Entonces, quizás esto no lo estamos incorporando a la lógica de la investigación de estos funcionarios, ¿no es cierto? Y esto conectado también con lo que usted dice, Miguel, que tiene que ver con el sistema financiero. Es decir, ¿de dónde un juez o un fiscal tiene depósitos por $20,000 de una persona particular? Es decir, las alertas deberían funcionar, ¿no es cierto? Entonces, ser más exhaustivos en contra de estos funcionarios, porque estamos viendo, digamos, no es que partimos de un prejuicio, no es que decimos vamos a investigarlos más a estas personas porque son sospechosos. No, estamos viendo que en la práctica, en el sistema judicial, se están realizando estos actos de corrupción que no reconoce o no desconoce niveles. Es decir, no es que estamos hablando del Cantón La Concordia nada más, porque ahí es donde se han dado los mayores casos. Estamos hablando de la Corte Provincial del Guayas, en donde la mitad de los jueces están procesados. Estamos hablando de la Corte Nacional de Justicia, en donde hay jueces mencionados en el caso Metástasis, o en donde uno de sus jueces, luego presidente de la Judicatura, está preso por el caso Metástasis. Es decir, aquí no hay una discriminación por región, por fuero, no. Está diseminado en todo el Poder Judicial y por lo tanto entonces hay que tener más, más atención y mayor análisis a estos funcionarios. Bien, muchas gracias por ilustrarnos, por analizar lo que pasa con la justicia y sus grandes desafíos. Y como bien se ha dicho el doctor Nino Casanello, el doctor Pablo Encalada, aquí también tiene que el resto de instituciones, Contraloría, UAFE, determinar y hacer seguimientos rigurosos de presunto enriquecimiento ilícito. Muy amables al doctor Paulo Caña, al doctor Pablo Encalada y al doctor Nino Casanello por participar en la revista de Opinión Democracia. Buen día. Muchísimas gracias, Miguel. Saludos a la audiencia. Saludos, doctor Encalada. Saludos, buen día. Muy amable. 7:48 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y volvemos aquí en estudios con la señora canciller Gabriela Sommerfield para hablar sobre las relaciones con México y temas en las relaciones internacionales. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiable.